El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias, amigos oyentes, por escucharnos hoy. Deseamos que Dios revele algo de su palabra que sea de edificación para ustedes. Algo refrescante, desafiante, que levante el ánimo, que le dé fortaleza para el día. Y si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador, es nuestro deseo y oración que pueda conocerle y confiar en Él para la vida y la eternidad. Y Dios lo salvará, mi amigo. Bueno, antes de proseguir con nuestro estudio en Filipenses, vamos a tomar otra palabra de nuestro vocabulario bíblico. La palabra que he elegido hoy es la palabra jubileo. En Israel, cada 50 años tenían el año del jubileo. Así lo disponía Levítico 25:28. También fue llamado el año de la libertad, según Ezequiel 17:46. Los trompetistas oficiales de la nación llamaban al pueblo para que dejaran sus trabajos y se dedicaran todo ese año a la adoración. Era un tiempo de santidad ante el Señor. El pueblo realmente se concentraba en honrar a Dios en cada detalle y durante todo ese año había armonía y servicio entre el pueblo. La ley del jubileo daba gracia a los esclavos y a los deudores. Las deudas eran canceladas y la propiedad era devuelta a su dueño original. El año del jubileo era un recordatorio de que Dios era el dueño de todo y que su pueblo era solo su mayordomo, su custodio. El hombre no es dueño de la tierra, mi amigo, sino que la administra. Levítico 25 es un capítulo útil al respecto. Todo cristiano debería leerlo periódicamente, al menos una vez al año, y estudiarlo también. Lo que Israel hacía era poner un tiempo aparte para concentrarse en adorar a Dios y ayudarse unos a otros. Era el tiempo para perdonarse unos a otros las deudas y las ofensas. Era un año de gozo, paz y victoria en el pueblo de Dios. Nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo gracia de Dios, mis amados, pero sería bueno tener periodos de tiempo donde olvidemos todo lo malo que otros nos hicieron y perdonemos las deudas y nos ayudemos unos a otros para honrar y servir al Señor. El año de jubileo era un gran año de paz, gozo y victoria, armonía, bendición en la vida de la nación de Israel. Que Dios nos dé ese mismo espíritu en el día de hoy. Y bien, amigos, abramos nuestras Biblias ahora en Filipenses capítulo 3, y antes de avanzar, vamos a buscar la ayuda de Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos hoy por la bendición del Evangelio, por sacarnos de la oscuridad hacia la luz, por ayudarnos a ver nuestra necesidad de Cristo, por señalarnos el pecado y por revelarnos tu camino de salvación. Te agradecemos porque la Biblia es clara y precisa en cuanto al medio de salvación para las personas. Te agradecemos por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué podría limpiar nuestros pecados? Nada, excepto la sangre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por esta preciosa, pura y poderosa sangre, la sangre de Jesucristo que puede limpiarnos de todo pecado. Y Padre, te necesitamos y también al ministerio del Espíritu Santo en este tiempo, juntos consultando y estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Te agradecemos, Señor, por esta epístola, por preservarla para nosotros y confiamos en que habrá corazones preparados hoy para recibir la verdad de Dios que contribuirá a nuestro crecimiento espiritual. Dios bendice y fortalece a aquellos que están enfermos, a los ancianos que necesitan fuerza, consuelo, ayuda, a viudas y viudos cuyos cónyuges han partido antes que ellos. Fortaléceles, Señor, y por aquellos que se sienten solos, hazles sentir tu dulce presencia hoy.
Y también oramos por los jóvenes que nos están escuchando. Te agradecemos por los matrimonios y por los hijos que tienen interés en este programa, por el estudio de tu palabra, Dios. Señor, que todos reciban algo hoy que contribuya a su crecimiento y bendición espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Filipenses 3, 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí estaban aquellos que compartían con Pablo las cosas que él había presentado en la epístola. Y él se refiere a ellos y a él mismo como los que somos perfectos. En el versículo 12 él escribe, no que ya sea perfecto, pero ahora en el 15 dice, los que somos perfectos. ¿Hay una contradicción entre los versículos 12 y 15? ¿Cómo comprendemos esta aparente inconsistencia? Bueno, alguien ha dicho que la respuesta se encuentra en el versículo 12, donde Pablo se refiere a un proceso terminado, a una madurez espiritual absoluta donde no hay lugar para la mejoría o el mejoramiento. Sin embargo, en el versículo 15, él está hablando de una madurez espiritual relativa, donde hay lugar para el desarrollo y el crecimiento. Esto es claro si tenemos en cuenta el versículo anterior. Allí él utiliza un verbo en el tiempo presente perfecto, mientras que en el versículo 15 él utiliza un sustantivo. Pablo, por lo tanto, exhorta a los cristianos filipenses a considerarse a sí mismos maduros, pero en un sentido relativo, para luego recordarles que hay mucho para crecer en sus vidas. Por eso él se dirige a los santos, a aquellos que son perfectos en Cristo en principio y en posición, y se dirige a fin de lograr en ellos una madurez práctica, con propósito. Pero estaban aquellos que no estaban de acuerdo en esforzarse para ser como Cristo, y les dice que Dios mismo les mostrará cuán necios eran y cuán beneficioso sería para ellos continuar en la carrera. Sin tener en cuenta la mediocridad de algunos, nosotros debemos avanzar por la misma regla, la medida divina por la cual determinamos lo que es correcto. Ahora, esta regla es la palabra de Dios y solo ella debe ser nuestra guía. Por tanto, amados míos, continuemos avanzando a la luz de la verdad divina que ilumina nuestro camino. No retrocedamos, no nos demos vuelta, no importa cuántos lo hagan. Quiero mencionar aquí unas palabras de un querido amigo que trabajó mucho en la edición de la Biblia de Scofield y la Biblia del Peregrino. Compartió que cuando estaba viajando alrededor del mundo envió a su casa el siguiente mensaje. Mirando yo por la ventanilla temprano en la mañana mientras nos aproximábamos a la bahía de Padang, en Bali, pudimos ver el majestuoso Gunung Agung, una de las montañas más altas en Indonesia. Se levantaba hacia el cielo azul sin nubes. Nos preguntábamos cuántas veces habrá sido alcanzada esa cima y si alguien había perdido su vida en el intento. Y esto le trajo a la memoria algo que un amigo le había dicho al doctor años atrás. En el patio de una pequeña iglesia, al pie de las grandes montañas de Suiza, se sepultaba el cuerpo de un joven inglés quien había muerto mientras ascendía la montaña. Y en la tumba, debajo de su nombre, se grabó la siguiente inscripción: él murió ascendiendo la montaña. Bueno, esta es una bonita inscripción en una tumba que nos dice algo. Él no estaba inactivo, él no había abandonado, él había muerto en el ascenso. Y bien, es a esto que Pablo se está refiriendo aquí, que podamos ser fieles al Señor aunque podemos morir en el ascenso. Si el Señor viene, que Él nos encuentre en el proceso de ascenso de su vida. Aún no hemos llegado. Aunque hemos logrado alcanzar ciertos propósitos, continuamos ascendiendo y debemos continuar haciéndolo. Ese es el punto principal en versículos 15 y 16. Ahora vamos a continuar a versículo 17. Y repito, estamos en Filipenses 3:17. Pablo dijo: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nada interfiere más el testimonio de nuestro Señor que la falta de armonía entre cristianos. Ahora, Pablo está consciente de este problema en las iglesias, estoy seguro que usted también.
Yo he dicho muchas veces que un miembro puede hacer pedazos una iglesia creando conflictos y divisiones en el cuerpo de Cristo. Pablo lo sabía, y por ello frecuentemente llama a la unidad en el espíritu. Parece que nunca seremos libres de tendencias divisionistas que se presentan entre los hijos de Dios. Una parte del capítulo 2 de Filipenses estaba dirigida a esas tendencias divisionistas. Pablo dijo en versículos 2 y 3, «Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Aquí en Filipenses 3, versículo 15, Pablo trata una vez más con este mismo problema. Y dice, «Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios». Ahora, hay algunas dificultades con respecto al uso de esta palabra perfecto. En el versículo 12 Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero aquí en el versículo 15, él habla de una perfección final, la cual es el propósito de nuestra redención cuando venga el Señor Jesús. Según 1 de Juan 3:2, donde dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esta es la expectativa del cristiano. Seremos semejantes a Él. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 21 de este mismo capítulo de Filipenses 3. Pablo tiene poca paciencia con la enseñanza falsa de la perfección en esta vida y en ningún momento sugiere que él ya ha llegado a tal perfección. Pero si él niega la perfección en el versículo 11, entonces, ¿cómo se coloca entre los perfectos del versículo 15? Por favor, observe esos dos versículos y hágase esa pregunta. En el versículo 12 él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero en el 15 dice, los que somos perfectos. ¿De qué está hablando? Él dice que no es perfecto y luego dice que es perfecto. Aquí tenemos una paradoja de perfección e imperfección, madurez e inmadurez. Es la obra de una mente madura reconocer su inmadurez. Solo el necio se vanagloria de que sabe todo y revela su necedad cuando se vanagloria de lo mucho que conoce. Ahora, nosotros avanzamos hacia la perfección cuando reconocemos nuestra imperfección y buscamos deshacernos de ella. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, así que todos los que somos perfectos? La palabra perfecto implica haber alcanzado el fino propósito. Es un término relativo usado para el desarrollo físico. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. En otras palabras, Él había alcanzado su propósito particular. Y era un término relativo cuando Cristo lo usó. Él nació para morir y su muerte en la cruz no fue una derrota trágica, sino que fue una victoria. Él había logrado su propósito y Él había venido al mundo con ese propósito. A veces cuando vemos un bebé decimos, ¿no es perfecto? Sí, para su edad, en su etapa, sí lo es. Cuando conocemos a un joven refinado, limpio, saludable, decimos, ¿no es acaso un buen exponente de la humanidad? Bien, sí, para su edad, de acuerdo a su etapa, lo es. Pero todavía tiene un largo camino por recorrer, porque a menos que crezca no será considerado perfecto o adulto. Y después cuando conocemos a un anciano amable, generoso, sabio, inteligente, decimos, ¡qué anciano agradable! ¡Qué anciano perfecto! Sí, para su edad y de acuerdo a su etapa de la vida lo es. De esa manera es con el Nuevo Testamento, es relativo. Cuando nuestro Señor dijo allí en Mateo 5:48, «Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», no significa que Él espera que nosotros obtengamos la perfección divina hoy, sino que seamos perfectos en nuestra esfera y en nuestra etapa, como Dios es perfecto en su esfera y en su etapa. Así que vemos que es un término relativo. Ahora, si observamos un poco más allá, en las palabras de nuestro Señor en Mateo 5:48, Él ordena a sus seguidores que sean perfectos en un sentido relativo. Él les está enseñando cómo comportarse con sus enemigos. Él dijo en el versículo 44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen».
Y luego agrega el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en la actitud de los discípulos hacia sus enemigos, debían imitar al Padre. En esto debían ser perfectos, maduros, actuar como creyentes completamente crecidos y desarrollados en su etapa, no como bebés, no como niños. Entonces hay algunas cosas en las cuales los cristianos pueden ser perfectos. No finalmente perfectos en todos los aspectos, pero perfectos en ciertas etapas y en ciertos aspectos de la experiencia cristiana. Pablo y los hermanos de Filipos no eran perfectos en todos los aspectos, pero eran espiritualmente maduros en un sentido relativo, con mucho más para crecer espiritualmente, por supuesto, en muchas áreas de sus vidas, pero en aquel sentido relativo, ellos eran perfectos según su etapa. Ahora, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquí él habla directamente a los que son perfectos, a los cristianos espiritualmente maduros que piensan lo mismo en aquellos asuntos que él viene desarrollando, principalmente en que él no cree en la impecabilidad, en la perfección y que él todavía no la ha alcanzado. Pablo se consideraba a sí mismo como adulto espiritualmente. Lo podemos leer en 1 Corintios 13:11. Él escribe, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo era maduro espiritualmente y en ese sentido se asociaba con otros como él. Pero reconocía que tanto él como ellos tenían mucho que aprender todavía. Tenían un largo camino que recorrer. Ahora, aquellos que han alcanzado un estado de perfección o madurez en la experiencia actual cristiana, deben continuar en obediencia como lo hicieron en el pasado, usando los mismos medios de crecimiento. Una manzana debe permanecer en íntimo contacto con su fuente de vida, el árbol, hasta el fin de la estación correspondiente y entonces estará bien madura. Hay una madurez que marca el completo crecimiento de un hombre en Cristo en contraste con un bebé en Cristo. Pero aún el cristiano maduro debe mantenerse en contacto íntimo con la fuente de vida espiritual hasta el fin de la estación. Si usted cosecha una manzana antes de tiempo, su gusto será muy diferente. Pero estará bien madura si usted la cosecha justo a tiempo. Así es también con el cristiano. Cuanto más tiempo esté en contacto con Jesucristo, la fuente de vida, con la Escritura, la palabra de Dios, él continuará madurando y creciendo espiritualmente. Ahora, no hay dudas que Pablo, al referirse a los perfectos, tenía en mente a aquellos que ya estaban crecidos en contraste con los que eran bebés espirituales. De modo que vemos que hay diferentes niveles de crecimiento espiritual. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 5. Por otro lado, en 1 Corintios 14:20 tenemos a los hombres y luego tenemos a los niños. En 1 Corintios capítulo 3 tenemos a los que eran carnales y a los que eran espirituales. Entonces, hay diferentes etapas de desarrollo espiritual y el apóstol Juan les llamaba de la siguiente manera. Observe, 1 Juan 2, 13 y 14. Allí hay 3 etapas. Se refiere a algunos creyentes como hijitos, a otros como padres y a otros como jóvenes. Esas palabras no se usaban literalmente, sino que él las usaba como términos espirituales que designaban 3 niveles diferentes de desarrollo espiritual. Algunos cristianos han crecido en estatura espiritual y esos son los padres. Otros tienen vitalidad espiritual y son jóvenes. Mientras que otros, a pesar de algunos años tal vez de ser cristianos, todavía son hijitos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Número 1, ¿estoy creciendo espiritualmente? Número 2, ¿estoy madurando? Número 3, ¿cuánto tiempo hace que ya soy salvo? Número 4, ¿soy más maduro espiritualmente que el año pasado? Otra pregunta, la quinta. ¿Me parezco más a Cristo hoy de lo que me parecía el año pasado? Saben, esto es muy importante. Es muy importante que crezcamos en gracia.
Un niño fue llevado a la cama por su mamá y momentos después de haberse quedado dormido, se cayó de la cama. La madre, al escuchar el ruido, vino rápidamente, lo levantó, lo sostuvo en sus brazos diciendo: «Hijito mío, ¿cómo te caíste fuera de la cama?». El niño respondió: «No sé, mamá, quizás estaba muy cerca de la orilla de la cama». Bueno, creo que allí hay una lección para nosotros. El que es inmaduro espiritualmente se duerme muy cerca de la orilla. Estemos alertas, cristianos, porque usted y yo nos podemos caer. No podemos acercarnos demasiado a la orilla. Ahora, Pablo se estaba dirigiendo a los padres en la fe, a aquellos que son ricos en fe y maduros en gracia, y continúa insistiendo. Ese es el punto. Filipenses 3, avancemos, continuemos creciendo, madurando, desarrollándonos. La vida comienza y luego debe madurar, desarrollarse. No podemos permanecer siendo bebés espirituales. He dicho muchas veces que uno de los problemas en las iglesias cristianas son los cristianos inmaduros. Nunca crecen, permanecen siendo bebés. En 1 de Pedro 2:2 dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Pero resulta que hoy en día muchos cristianos no dejan la leche espiritual de la palabra y por lo tanto no son capaces de comer la carne, alimento sólido en la palabra de Dios, y tienen que ser alimentados con leche, y hasta otros tienen que hacerlo. Es que ellos no pueden sentarse, leer y estudiar la Biblia por sí mismos. Están en problemas, no están creciendo, no están madurando, están muy cerca de la orilla. Amados, comiencen a crecer. Ese es el desafío que Pablo está presentando aquí. Ahora bien, estas dos formas de uso de la palabra perfecto en Filipenses también son usadas en manera similar por Pablo en Efesios. Leemos en Efesios 4:11, Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ha observado en la lectura, dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Aquí se refiere a un proceso continuo que sucede en nuestros corazones en todo momento. Proceso de crecimiento. Luego tenemos la perfección final hacia la cual avanzamos, y es el hombre perfecto que llega a la medida de la estatura de Cristo. Perfecto como solo Cristo es perfecto. Esta perfección no se alcanza en esta vida, sino cuando Cristo venga para reunirse con los suyos. Ahora observemos los versículos 13 y 14 de Filipenses 3. Si otra cosa sentís, dice Pablo, esto también os lo revelará Dios. Habiéndose dirigido primero a los que pensaban igual que él, Pablo se dirige ahora a los que piensan diferente. Obviamente, algunos estaban en desacuerdo con Pablo, y aunque eran sinceros, no podían ver la necesidad de un sacrificio total como Pablo lo veía. Pablo no deseaba discutir al respecto. «No voy a discutir con ustedes», decía él. «Si otros piensan que han llegado a la meta y que ya son perfectos, entonces Dios se lo hará saber. Cuando deseamos ser enseñados por Dios, nosotros podemos depender del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad». Francamente es desafortunado que en nuestras iglesias tengamos los que están de acuerdo y los que no lo están, pero allí están. Y espero que entre nosotros no estén aquellos que piensan que ya han alcanzado la meta, porque así no habrá lugar para el crecimiento espiritual y para el progreso de la experiencia cristiana. Estoy convencido en mi propio corazón que todos debemos sentir la misma necesidad y la misma urgencia de progresar en santidad, tanto como Pablo lo sentía en su vida y lo expresaba. Ese debe ser nuestro objetivo. Continuemos bajo la misma regla, pensemos y sintamos de la misma manera. Bueno, en nuestro próximo programa vamos a continuar a partir de Filipenses 3:16.
Continúe leyendo el capítulo. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Gracias por acompañarnos y considerar juntos la palabra de Dios. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.